Hola a todos, soy Alberto. Esta semana os traemos una guía sobre cómo organizar vuestra cadena de pedales. Bienvenidos a Metal Tune. Hola, muy buenas. Como hemos comentado, esta semana queremos enseñaros cómo se forma una cadena de pedales. Una cadena de pedales que irá conectada directamente al frontal del amplificador, ya que no todo el mundo dispone de un amplificador, un cabezal con lazo o loop de efectos. En este caso vamos a montar una cadena de pedales de la forma estándar u ortodoxa, como queréis llamarlo, donde en principio todos los pedales tienen que trabajar juntos perfectamente y no transferir de uno a otro ningún tipo de señal que no tengamos controlada. Hemos de decir que hay 1000 formas de generar este tipo de cadenas. Hay mucha gente, por ejemplo, que los delays, en vez de tenerlos al final en el bloque de tiempo, prefiere tenerlos delante junto con las distorsiones para que genere un pelín más de ruido y las repeticiones se disparen. Si por ejemplo queremos ecualizar la señal final, pues el ecualizador podemos utilizarlo al final. Si queremos cambiar o ecualizar el timbre de la guitarra, podemos ponerlo al principio, incluso utilizar varios. Depende del objetivo y el gusto de cada persona. Lo que sí es muy recomendable y es un requisito casi obligatorio es que los pedales sean through bypass, no bypass únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos apagado el pedal, que la señal pase limpia, tal cual viene, que el pedal ni la modifique, ni la coloree, ni añada ruido, ni absolutamente nada, que la deje pasar tal cual. Los pedales que hemos utilizado para generar esta cadena son los más utilizados entre el Chus, Alberto y yo. Si vosotros utilizaseis algún otro tipo de pedal que no sabéis dónde va o en qué parte tiene que funcionar o con qué pedales casan mejor, escribidnos, vale, y os aclararemos las dudas sin ningún problema. Así que ya sin más, si queréis, venga, vamos a echar un ojo para ver cómo hemos creado esta cadena. Como podéis comprobar, la cadena de pedales está representada como en la vida real, de derecha a izquierda. La entrada de la guitarra estaría en la parte derecha y la salida de línea hacia el amplificador en la parte izquierda, que es como nosotros nos lo encontraremos cuando generemos este tipo de cadenas. El primer bloque de pedales, como podéis ver, correspondería a la parte de afinación. En este caso nosotros utilizamos un pedal de afinación cromático y un pedal dropeador. Este pedal no lo utiliza todo el mundo, pero si lo utilizaseis iría en esta parte. En primer lugar colocaríamos el pedal afinador para que la señal entre lo más pura y limpia posible y que no haya ninguna interferencia que afecte a la afinación. Y en segundo lugar, este pedal se encargaría de modificar esa afinación. El siguiente pedal que nos encontramos en la cadena es el compresor. Una de sus principales funciones, entre muchas, es la de dinamizar el sonido. Digamos, controlar los picos tanto por arriba como por abajo que se generan en la señal, conseguir una señal comprimida más limpia y que pase mucho más lineal de pedal a pedal. Como veremos más adelante, no es el único sitio donde podemos encontrarnos un compresor. En el metal es muy común ver los compresores detrás del bloque de distorsiones. Las altas ganancias, digamos que generan una serie de picos y debemos controlar esos cambios de volúmenes y comprimir un poquito más la señal. En cuarta posición hemos colocado el wah-wah. En caso de que utilicéis también un whammy, iría junto con este pedal. En el metal es muy común ver los wah-wahs, ¿vale?, al final de las cadenas. Hay mucha gente que prefiere, cuando utilice el efecto de wah, que la señal ya venga, digamos, distorsionada con algún tipo de efecto. En nuestro caso la ponemos al principio porque nos gusta que la señal entre limpia y luego ya la modificaremos a nuestro antojo. La mejor forma de saber si os gusta o no delante o detrás es hacer pruebas. El siguiente bloque que nos encontramos es el bloque que más nos mola en el metal, es el bloque de las distorsiones. En nuestro caso hemos utilizado un overdrive, un fuzz y un pedal de alta ganancia válvulas. Es muy recomendable que las distorsiones vayan de las que menos ganancia generan hacia las que más ganancia generan. En el caso, por ejemplo, del overdrive o el fuzz, sí que es un poco intercambiable, ¿vale?, su posición. Incluso el fuzz hay gente que lo coloca delante de los wah-wahs. Hay wah-wahs en el mercado a día de hoy que incorporan este tipo de pedales. Lo que sí es muy recomendable es que en las distorsiones, ¿vale?, de alta ganancia, coloquemos las distorsiones de las que menos ganancia generan hacia las que más ganancia generan. Si en ese caso las invirtiésemos, normalmente las que más ganancia generan tienden a generar más ruido y eso lo arrastraríamos a lo largo de toda la cadena. Pasado el bloque de las distorsiones, llegaríamos al bloque de edición. En este caso, como hemos comentado, ¿vale?, es muy común encontrarnos pedales de compresión. Con este pedal, digamos que dinamizaríamos el sonido de la señal que nos llegaría de los pedales de alta ganancia y así controlaríamos un poco más esos picos. Y también es muy común encontrarse limitadores y puertas de ruido. El pedal de puerta de ruido es un pedal que podemos encontrar en diferentes posiciones en la cadena. En nuestro caso la hemos puesto detrás del bloque de distorsiones, pero visualmente no iría ahí, sino que iría de esta forma. Poniéndolo de esta forma, digamos que tendríamos el pedal en línea, pero la parte del bloque de distorsiones la tendríamos con el send y el return a través de una conexión cruzada, que es como realmente se debe conectar un pedal de reducción de ruido.
En algunos casos, este tipo de pedales podemos encontrarlos al inicio de las cadenas. En muchos casos es porque la guitarra a lo mejor hace ruido. Nosotros recomendamos que todos los ruidos que se puedan erradicar de base, apantallando una guitarra, cambiando el cableado o absolutamente lo que sea, ¿vale?, se hagan. Otra cosa luego ya es la señal, el ruido que produce al pasar de pedal a pedal, incluso la electricidad. Es muy común ver este tipo de pedales al inicio de las cadenas, pero conectado, digamos, en serie, en línea. Ese tipo de conexión, ¿vale?, no es la más aconsejable para este tipo de pedal. Para este tipo de pedal debemos utilizar el Send y el Return, como hemos comentado, con una conexión cruzada, por ejemplo, para eliminar el ruido que generan las altas ganancias de las distorsiones. En próximos vídeos os enseñaremos cómo utilizarlo, ¿vale?, con una conexión cruzada, y cómo lo utilizaremos también a través del loop de efectos de un amplificador. El siguiente pedal que nos encontramos en la cadena es el Booster. Es un pedal que lo utilizaremos para elevar el volumen y realzar las guitarras tanto en un solo como en alguna parte de alguna canción. Hay algunos pedales de este tipo que añaden ganancia, añaden cambio de tono, ¿vale? Siempre hay que controlar que eso lo podamos controlar desde el mismo pedal a través de las ruedecillas. En el caso, por ejemplo, de que añadiese ganancia, si puede añadir un pelín de ruido, os aconsejaríamos que lo metieseis detrás del bloque de las distorsiones, pero dentro de la conexión cruzada de la puerta de ruido. Si el pedal, por ejemplo, añadiese ganancia, colorease el sonido o añadiese cualquier tipo de cosa que no pudiésemos controlar desde aquí, nosotros aconsejamos que ese pedal, como no cumple su función, os deshagáis de él, ¿vale? A partir de aquí comenzaría el bloque de moduladores, que son efectos que se encargan de modular la onda. En este caso tendríamos los chorus, por ejemplo, los flangers, los phasers, los UE-by, todo ese tipo de pedales. En este caso sí que no tendrían un orden concreto, ¿vale? Sí que podríamos intercambiarlos y probar a ver cuál funciona adelante, cuál funciona detrás, sin que modifique mucho nuestro sonido. En principio no debería, ¿vale? Pero sí que es cierto que depende mucho del tipo de pedal, la marca y demás, puede haber pequeños cambios. Entonces probadlo y no pasa nada. También hemos de decir que son pedales que en principio no deben generar absolutamente nada de ruido, ya que no manejan ningún tipo de ganancia. Es muy recomendable utilizarlos a través del loop de efectos del amplificador, para que digamos que el efecto lo apliquemos sobre la línea de sonido que ya ha procesado el previo, no al revés. El siguiente pedal que nos vamos a encontrar en la cadena es un pedal de volumen. En este caso nosotros lo hemos situado en esta parte para que cuando cerremos el pedal corte toda la señal de todo lo anterior, ¿vale? Pero permanezcan las colas hacia la zona de tiempo, que la cola del sonido le llega a la reverb, le llega al delay, porque si no, digamos, quedaría un corte como muy drástico. Ese caso pasaría si pusiésemos el pedal al final de la cadena. Si cortásemos, cortaría absolutamente todo de manera drástica y quedaría como el culo. Alberto, por ejemplo, utiliza el pedal también como control de ganancia. En este caso, él irá cerrando el pedal, ¿vale?, y controlando la ganancia del amplificador. Así no utiliza canal limpio. Llegados a este punto, lo siguiente que nos vamos a encontrar es el bloque de tiempo, ¿vale?, tiempo retardo. En este caso nosotros hemos utilizado dos de los pedales más usados en este tipo de cadenas, que sería un delay y un pedal de reverberación, ¿vale?, una reverb. En este caso sí que recomendamos mucho que veáis qué tipo de pedales utilizáis y que los intercambiéis para ver cómo modifican el sonido. Sí es cierto que es muy común utilizar, por ejemplo, un delay delante de una reverb, porque la reverb lo que va a hacer es, digamos, como dar mucho más cuerpo a las repeticiones que genera el delay. Como hemos comentado al principio, es muy común ver este tipo de pedales de delay, ¿vale?, delante, en vez de en el bloque final, delante de las distorsiones. En ese caso lo que conseguiremos será añadir un pelín más de ruido, ¿vale?, incluso disparar las repeticiones. Todo, como hemos comentado, depende del objetivo que queramos alcanzar. Depende de lo que queremos conseguir con esto. Incluso hay gente que no utiliza un delay solo, sino que utilizan varios. Con este tipo de efectos, con los delays, no olvidéis que no es lo mismo distorsionar, digamos, una repetición que repetir una señal ya distorsionada. Esa diferencia la veremos cuando hagamos una comparativa en cómo es conectar este pedal a través del frontal de un amplificador y cómo es conectarlo utilizando el loop de efectos. Para el final del todo, nos hemos dejado un pedal que no tiene definida ninguna posición dentro de una cadena, ¿vale? En este caso hablamos de un pedal ecualización. La posición de este pedal lo definirá el que queramos ecualizar. Si por ejemplo queremos ecualizar porque nuestra guitarra no nos suena muy bien o es un poco mala o queremos cambiarle el timbre por cualquier cosa, lo podemos colocar al principio de la cadena. Si queremos resaltar un poco las distorsiones, cambiar un poco su sonido, lo que sea, podemos colocarlo detrás del bloque de distorsiones, incluso al final para ecualizar la señal final que va a llegar al amplificador. Podemos utilizar también varios de estos pedales a lo largo de la cadena, no tenemos por qué utilizar solo uno. Incluso hay mucha gente que este tipo de pedales, ¿vale?, los utiliza como booster. En este caso la mayoría, nosotros estamos utilizando un G7 de Boss, pero la mayoría trae un nivel de level, ¿vale?, que es el nivel de señal. En este caso,
con todo a cero utilizaríamos este nivel de señal para activarlo, desactivarlo y utilizarlo como booster. Como habéis podido ver, hay 1000 formas de generar este tipo de cadenas. Nosotros hemos añadido los pedales haciendo una selección de los que más solemos usar. En el metal ya sabéis que hay un huevo de pedales de este rollo. Si tenéis algún pedal que no aparece en el vídeo y que no sabéis muy bien cuál es su posición, escribidnos y os contestaremos encantados. Como siempre decimos, si tenéis cualquier comentario, duda o sugerencia, escribidnos aquí abajo en los comentarios por privado o en cualquier red social. Dadle a like al vídeo, suscribiros y si podéis compartir el vídeo con quien sea, con vuestra prima, con vuestra vecina, con quien os salga las pelotas. También quiero agradeceros, ¿vale? Queremos agradeceros desde Metal Tune que en apenas 3 meses hemos llegado a 300 los suscriptores que ya pertenecen a la familia de Metal Tune y que le agradecemos enormemente. Así que seguiremos dando guerra durante un largo tiempo. Venga, hasta la semana que viene, chavales.